Como se pudo ver en el anterior video, hablamos mucho de lo que era la reforma educativa de 1920 impulsada por el gobierno civilista, el gobierno de Augusto B. Leguía, en donde se democratizó la educación, incluyó a la población indígena mediante la enseñanza del español, se modernizó el currículo con materias científicas y separó la iglesia del ámbito educativo. También promovió la educación integral y de calidad para las mujeres, dejando un impacto duradero en la educación peruana. También, luego de esta, tenemos dos reformas educativas muy importantes, que fue la de Juan Velasco Alvarado en 1962. Unos meses después del golpe de estado de Belaúnde, se instala una comisión que evalúa una reforma educativa que buscaba que los estudiantes sean adoctrinados con el pensamiento revolucionario. Por último está el de Alberto Fujimori, que su reforma también fue conocida como reforma neoliberal, en donde él asumió la presidencia cuando el Perú estaba pasando por una crisis económica, política y una exclusión social. Él asumió la presidencia con un proyecto de reformas radicales, incluyendo la de la educación. En los gobiernos previos, como nos podemos dar cuenta, también intentaron mejorar sus sistemas educativos desiguales, pero estos desafíos persistieron, creando un contexto propicio para nuevas reformas educativas. El Perú estuvo en un constante cambio tanto político, social y económico. Uno de los más importantes fue el de la educación pública, que antes era un privilegio para las clases altas. Lo que se quería era proyectar esta educación para ampliar su alcance. El gobierno de Belaúnde Terry enfrentó dificultades para una reforma debido a la falta de mayoría en el Congreso y las disputas con la IPC, la International Petroleum Company, sobre los impuestos petroleros. Ante la ineficacia percibida, los militares tomaron el poder en 1968 y el poder pasó al militar Velasco Alvarado, quien en su gobierno propuso reformas nuevas, tanto políticas, económicas y sociales, incluyendo la nueva ley educativa para democratizar el acceso a la educación en el país. La labor educativa de Emilio Barrantes comienza con roles como director de instituciones educativas y profesor de historia. Destaca su contribución en la renovación de planes de estudio para la educación secundaria en 1941 y su papel como docente en diversas instituciones. Posteriormente, asume roles importantes en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, llegando a ser decano de la Facultad de Educación en 2 periodos. Durante el gobierno de Juan Velasco, lidera la Comisión de Reforma de Educación, promoviendo la Ley General de Educación en 1969. Además, representó al Perú en varios eventos educativos internacionales y presidió delegaciones en la UNESCO. Augusto Salazar es un pensador peruano nacido en 1925 y fallecido en 1972, quien realizó sus estudios de filosofía en la Universidad de San Marcos, así como en universidades de México y París. Se le atribuye el mérito de haber renovado la reflexión filosófica en el contexto peruano, estableciendo pautas para hacerla más rigurosa, considerado como uno de los exponentes más auténticos de las nuevas corrientes del pensamiento latinoamericano. Al igual que las anteriores reformas, estaba el nivel educativo, el cual se dividió en inicial, básica, regular y educación superior. En inicial se ocupaba de los niveles antes de los 6 años de edad, la cual estaba muy descuidada en el país y se requería de una especial atención para compensar las ineficacias y las deficiencias, sobre todo en los sectores menos favorecidos de la población. En la básica regular era obligatoria y gratuita, cubre 9 grados, está dividida en 3 ciclos y permite la formación y capacitación para el trabajo de todos los peruanos. En la educación superior, esta constaría de 3 ciclos. En el primero se permite obtener el título de bachiller profesional en las Escuelas Superiores de Educación Profesional, la ESPP. El segundo ciclo es más amplio y comprende todos los estudios universitarios que hacen posible obtener títulos de licenciados y maestros, mientras que en el tercer ciclo corresponde a los altos estudios, con el cual ya culminaría con la formación científica y tecnológica, permitiendo la obtención del título de doctor. La relación conflictiva entre el magisterio y el ministerio en el Perú surgió debido a la tecnificación y profesionalización estricta que era requerida para el ejercicio docente, cuestionando la eliminación de maestros sin título pedagógico, incluso con títulos profesionales. Debido a la escasez de recursos humanos en el magisterio, impedir la labor docente a quienes no tenían títulos pedagógicos significaba desperdiciar su aporte. La Ley General de Educación ofreció una solución considerando los derechos de todos los docentes. En su artículo 289 se definió el magisterio como una categoría genérica que incluye a todas las personas que ejercen labores educativas, distinguiendo a los profesionales que pertenecen a la carrera docente. Se requería personal comprometido con los objetivos educativos del Estado, con alta eficiencia en la labor técnico-pedagógica y en el apoyo administrativo. Muchas de las reformas que se dieron en nuestro país no fueron algunas muy bien recibidas, y esta fue una de ellas, ya que no solo provenía de un gobierno que dio un golpe de estado a uno que fue democráticamente elegido, sino que los estudios para implementar esta reforma no fueron los adecuados con la realidad social y económica que pasaba en las regiones del Perú.
Uno de los más grandes desafíos que se llegó a presentar fue el 4 de marzo de 1969, donde se emite el Decreto Supremo número 00669, por medio en el cual se elimina toda gratuidad si es que el alumno llega a repetir de año en las enseñanzas del colegio, así estableciéndose un pago mensual de 100 soles de oro, el cual generó obviamente mucha preocupación y malestar en los sectores mayoritarios, que no tenían la posibilidad de pagar dicho monto, ya que no solamente estamos hablando de comida y pasaje, sino ahora de una cuota mensual. En Ayacucho fue donde se creó entre los mismos estudiantes un Frente Único de Estudiantes Secundario de Ayacucho, FUESA. Como testimonio tenemos al señor Juan de Dios Narváez Quispe. Nos vimos obligados a formar un frente que se llamó el Frente Único de Estudiantes Secundarios de Ayacucho. Su sigla era FUESA, F-U-E-S-A. FUESA, Frente Único de Estudiantes Secundarios de Ayacucho, donde estábamos alumnos de la Gran Unidad Escolar Mariscal Cáceres, del Instituto Industrial, colegios, y participamos en esa reunión con el objetivo de presionar para que el gobierno derogara el Decreto Supremo 006 que atentaba contra la economía de los padres de familia, tanto de la provincia como de los distritos, ¿no? O sea, todo el departamento, y además esa ley era a nivel nacional, no solamente era en Ayacucho, pero en Ayacucho nos levantamos a hacer manifestaciones y comenzar una huelga, ¿no? Los alumnos imponíamos, salíamos a las marchas, y tal es así que varios profesores entendieron y también, bueno, no se plegaron, pero por lo menos nos dieron la razón. El mes de junio, Velasco en aquel entonces ordena trasladar a los hinchis. Los hinchis participaban en manifestaciones así, etcétera, etcétera. Empezaron a reprimirnos, ¿no? Y justo en aquel entonces yo me encontraba por el mercado Santa Clara, y los hinchis nos persiguieron y nos disparaban las bombas lacrimógenas que disparaban con los fusiles. Y pues uno de ellos me cayó aquí. Ah, wow. Sí. Acá, me cayó la bomba lacrimógena y me hice una herida, y a raíz de eso me tuvieron que llevar al hospital. Tuvieron que sacar apuradito, porque yo tenía un pariente que dice que sacaron los heridos, y sácalos, Juan. ¿Por qué? Están viniendo los del servicio de inteligencia, se los van a detener o se los van a llevar presos. Nos tuvieron que sacar así, corriendo, ¿no? Me quedé herido todavía. Como consecuencia de esta represión de los hinchis en aquel entonces, hubo como 2 o 3 muertos. Los 3 gobiernos previos al mandato de Alberto Fujimori se enfrentaron a la tarea de mejorar un sistema educativo marcado por la desigualdad, la falta de recursos y baja calidad educativa. Buscaron impulsar cambios significativos en la educación peruana a partir de la implementación de nuevas políticas. Pese a ello, continuaron diversos desafíos que conllevaron a la creación de un contexto para implementar las reformas educativas que caracterizaron a Alberto Fujimori. En la década de 1990, cuando Alberto Fujimori asumió la presidencia del Perú, el país se enfrentaba a una serie de desafíos políticos, económicos y sociales. La década anterior estuvo marcada por una profunda crisis económica, agitación política y conflictos internos. Socialmente, el Perú enfrentaba desafíos en términos de pobreza, desigualdad y exclusión social. La falta de oportunidades económicas y educativas contribuyó a la marginalización de amplios sectores de la sociedad peruana. Así, Fujimori llegó al poder en 1990 con un proyecto de reformas radicales de todos los ámbitos de la sociedad, incluida la educación. Bajo el mandato de Alberto Fujimori se tomaron medidas en la educación peruana de acuerdo a una reforma neoliberal. Esta se caracterizaba por estar orientada a las exigencias de las agencias extranjeras, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. La propuesta no liberal apareció para hacer frente a la crisis nacional que dejaría el gobierno anterior representado por el APRA. Esta reforma se distinguió por el traslado de responsabilidad de la educación básica y superior al sector privado, el cambio de enseñanza enfocando al estudiante, así como también la sanción hacia los sindicatos de docentes. No se puede, ay, no se puede. Alberto Fujimori nació el 28 de julio de 1938 y realizó sus estudios en el Colegio Nuestra Señora de la Merced y la Unidad Escolar Alfonso Ugarte. Se graduó como ingeniero agrónomo en la Universidad Nacional Agraria de La Molina en 1961. En 1984 se estableció como decano de la Facultad de Ciencias, en la cual poco tiempo después sería rector. El 28 de julio de 1990 es elegido como presidente de la República, caracterizando así el inicio de un periodo de transformación significativa en el Perú.
En la década de 1990, Fujimori implementa un plan de cambios radicales en el cual las reformas educativas toman un papel importante. Uno de sus objetivos fue el de mejorar la calidad y accesibilidad a la educación en el país, así como también la modernización del sistema educativo peruano, ejecutando mejoramiento de infraestructura y programas de enseñanza. Marta Hildebrandt nació el 13 de enero de 1925 en La Libertad. Estudió en la Facultad de Letras y Humanidades en la Universidad Mayor de San Marcos. En 1948 obtiene el título de bachiller en Humanidades y en 1949 el grado de doctorado en Letras. En 1969 dirigió el Departamento de Lingüística y el Programa Académico de Psicología y Ciencias Sociales. A partir de ello desarrolla un papel muy importante como política peruana. Se le da el cargo de presidenta del Congreso de la República, caracterizada por contribuir en el ámbito de la educación respecto a la defensa del idioma español y difusión de la cultura peruana. Con ello presenta el proyecto de ley universitaria, en el cual se proponía aplicar en la educación superior el pago mensual equivalente a la mitad total de derecho que cobraba el colegio de donde provenían del último año de secundaria los estudiantes que procedían de colegios particulares. No se puede, ay, no se puede. Se planteaba una solución neoliberal al problema de cómo alcanzar el progreso. Se creía que para ingresar al primer mundo se necesitaba adoptar el libre mercado en todos los aspectos de nuestra vida. Este estaba estructurado por la siguiente afirmación: los problemas sociales tendrían solución a través del crecimiento económico y este solo podría lograrse mediante la liberación económica por parte del Estado. Así pues, a través del programa de mejoramiento de la calidad de la educación peruana, el Estado impulsó la acción política en materia de educación a partir de objetivos. No se puede, ay, no se puede. Se basó en trasladar el gasto educativo a los padres y la sociedad, permitiendo la descentralización de la gestión educativa y reorganización del Ministerio de Educación. La descentralización implicó transferir responsabilidades del Ministerio de Educación a los gobiernos regionales, locales y escuelas, y el Estado limitó su papel a normativas. Con esta medida se buscaba mejorar la gestión de los centros educativos para que tengan autonomía en su manejo presupuestal, adecuar los textos y materiales educativos a cada realidad regional y fomentar un sentido de responsabilidad compartida por la calidad educativa entre maestros, padres y miembros de la comunidad. Se promovió la creación de consejos educativos institucionales CONEI y otras formas de participación comunitaria. Luego del fracaso de la restricción de la enseñanza pública, algunas escuelas públicas pasaron a manos del sector privado y se implementaron medidas para la creación de nuevas instituciones educativas privadas que se dieron a través de exenciones fiscales, acceso a créditos preferenciales para la construcción y flexibilización de normativas. Se emite el Derecho Legislativo número 882 y se decreta la Ley número 26549 que otorgaron facilidades para crear escuelas privadas. De esta manera se buscó modernizar la administración educativa en la que el Ministerio de Educación recobre su rol conductor, modernizar el currículo escolar haciéndolo integral, eficiente, pertinente y coherente con el mundo del trabajo y la producción, otorgar prioridad a la atención de los niños de los primeros grados y, por último, aumentar y mejorar la cobertura educativa. Durante este periodo el Estado desplegó una participación destacada en la mejora de la infraestructura educativa, destacándose la construcción de escuelas a lo largo del país. Ante la creciente demanda educativa y la necesidad de expandir la cobertura, el gobierno impulsó una serie de iniciativas para mejorar la construcción, reparación y ampliación de colegios en áreas urbanas y rurales. Se dio un suministro de mobiliario escolar y equipamiento tecnológico, con lo que se buscaba un aumento en la matrícula y retención escolar. Refiere a las políticas y programas implementados para mejorar la calidad de la enseñanza a través de la evaluación de los maestros y el desarrollo de sus competencias profesionales, ya sea por distribución de recursos educativos o capacitaciones. Este enfoque buscaba revisar la formación profesional de los maestros en los programas curriculares y desarrollar un programa nacional de capacitación docente, puesto que la calidad pasa en primer lugar por el maestro. A pesar de los esfuerzos por mejorar la educación, las desigualdades entre las zonas urbanas y rurales persistieron. Las regiones más alejadas continuaron recibiendo menos recursos y apoyo, exacerbando las diferencias en calidad educativa, además de que la falta de supervisión gubernamental no pudo garantizar estándares adecuados en la educación. Muchas de las iniciativas de la reforma dependieron de la voluntad política y de la disponibilidad de recursos del gobierno central. Con el cambio de gobierno, algunos programas y políticas no tuvieron continuidad, ya que carecían de una planificación estratégica a largo plazo, afectando su sostenibilidad. La educación privada benefició a las familias de mayores ingresos, mientras que los programas de evaluación y capacitación a los docentes se dieron de forma desigual. En cuanto a la infraestructura, aunque se construyeron y renovaron muchas escuelas, la falta de un sistema adecuado de mantenimiento llevó a que las instalaciones se deterioraran rápidamente. Además, el énfasis sobre la construcción se hizo a expensas de la calidad y recursos necesarios. Si bien a lo largo del siglo XX las reformas educativas en el Perú han tenido como objetivo democratizar y modernizar la educación, enfrentándose a obstáculos políticos y económicos. Desde los
los esfuerzos iniciales por incluir a la población indígena hasta la mejora de la calidad de docentes, personajes como Emilio Barrantes y Augusto Salazar fueron los que jugaron un rol importante. Las tensiones entre el magisterio y el ministerio, sumadas a la eliminación de la gratuidad educativa, destacaron protestas significativas. Aunque se lograron avances en la cobertura educativa y la reducción del analfabetismo, las desigualdades regionales persistieron. La ley número 280/44, gestada en la era de Fujimori y promulgada en el 2003, pretende superar estos desafíos promoviendo una educación más equitativa e inclusiva.